8 de la mañana con 42 minutos, el abogado Rodolfo Saldivia está en línea. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, buenos días, Mauricio, buenos días a todos los auditorios de Radio Polar. El requerimiento presentado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas fue declarado admisible, que ese requerimiento que ya lo hemos hablado tantas veces, ¿no?, por el Tribunal Constitucional. El caso se trata de Beatriz Valenzuela, una trabajadora de salud primaria que quiere retirar sus fondos de la AFP Hábitat. Este caso se suma a la de una profesora jubilada en Antofagasta, que también quiere retirar sus ahorros para pagar sus deudas. Según informado Cooperativa, Mega, CNN, todos los medios, en el día de ayer la trabajadora envió una carta a AFP Hábitat del 18 de junio en donde solicitó retirar el dinero, petición que fue rechazada en un comienzo. Luego de esto, la mujer, quien es técnico en enfermería, presentó un recurso de protección patrocinado ahí por Rodolfo, que está en línea, que fue acogido por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. El tribunal presentó una consulta al Tribunal Constitucional para que determine si aplica el decreto ley 3500, que va en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución. Y la entidad AFP Hábitat había pedido que se rechazara este recurso porque no tenía, según ellos, fundamentos legales, por lo que la resolución del Tribunal Constitucional no habría estado en los planes de la AFP. Por esa misma línea, el TC dio un plazo de 20 días para que las partes involucradas realicen descargos. ¿Y ahora qué viene? De partida es una cuestión histórica esta, Rodolfo. ¿Se tiene que entender así en términos de fondos de pensión y en términos jurídicos también, o no? Así es, Mauricio. Mira, respecto a lo que tú señalas, efectivamente es un paso importante. Se planteaba en ciertos medios, en el caso de la tercera, por ejemplo, una derrota histórica para AFP Hábitat. Yo trataría de bajar un poco ese asunto comunicacionalmente, por el hecho de que, claro, es un proceso importante, pero ya venía con un antecedente previo que es en la Corte Antofagasta. Y este caso es precisamente el requerimiento Antofagasta, perdón. Este caso es bastante parecido, es similar. Sin embargo, no es no menor porque en cierta medida lo que ahora corresponde es que, tal como ocurrió en Antofagasta, la Cámara de Diputados, el Senado y el Presidente de la República emitan observaciones a este requerimiento. En el caso de Antofagasta, por ejemplo, en plena crisis social, y también es una crítica que se hizo desde la coordinadora NOMAGP, el gobierno, digamos, en particular el Presidente de la República, solicitó el rechazo de este requerimiento, por lo tanto, digamos, puso, digamos, ya una opinión y asentó una opinión respecto a esta acción. Lo cual, bueno, desde el punto de vista jurídico, bastante cuestionable. Y también respecto al Congreso, el Congreso en ese caso, en Antofagasta, frente a esta misma solicitud que ahora corresponde que se haga en Punta Arenas, observaciones, decidió no emitir opinión, ya no emitió informe, porque es facultativo a todo esto para ellos, para hacerlo, digamos, por esta vía, en este caso el Tribunal Constitucional. En este caso en particular de Punta Arenas, lo que yo creo que se tiene que apostar es precisamente a que la Cámara de Diputados y el Senado emitan una opinión respecto a este hecho y digamos, ojalá favorable por todo el contexto social que estamos viviendo, para efectos de que, si bien, y es el argumento de fondo en el caso de Antofagasta, no se está garantizando en Chile el derecho a la seguridad social, al menos se permita retirar estos fondos previsionales acumulados, digamos, y fondos, digamos, de todos los trabajadores de Chile, para que efecto puedan, digamos, solventar ciertas necesidades, en particular en caso de los dos recursos, derecho a la vivienda, que es un derecho que tampoco está consagrado en la Constitución. Así que es un tema interesante, muy importante, yo creo, porque se está poniendo en cuestión en cierto momento también lo que fue un decreto ley, que fue creado, como lo planteamos la otra vez, en un decreto ley previo incluso a la Constitución. Por lo tanto, se pone en tensión, digamos, eso, y evidentemente también la inaplicabilidad de ciertos artículos, en particular el 23, 34 y 51 del decreto ley 3500, que establece el sistema de pensiones. Esto, de todas maneras, ¿tú crees que, porque una de las interpretaciones que se hace en diversos medios, en la tercera también, se habla como derrota histórica para la AFP? Hábitat presenta este recurso para que no sea tomado en cuenta, para hacerlo fácil, ¿no?, para que bajemos los tecnicismos a tierra, Rodolfo, y la gente y todos nosotros nos podamos educar y entender lo que significa, porque realmente la decisión del Tribunal Constitucional apunta obviamente a una derrota de AFP Hábitat, pero no solamente de AFP Hábitat. Yo imagino que esta derrota es transversal para todos los fondos de pensiones, ¿no?, en términos de las administradoras de fondos de pensiones, digo.
Así es, de hecho, es un paso muy importante por cuanto, bueno, la empresa o el estudio jurídico, digamos, que sustentó, digamos, la defensa de la AFP, fue derrotado, digamos, con gran parte de los argumentos que en fondo van a ir de fondo en esta situación. Lo que jurídicamente ocurrió fue una admisibilidad, digamos, a discutir el fondo del asunto. Y principalmente lo que ellos alegaban es que pedían que el requerimiento sea inadmisible, pues en particular no contenía una descripción de los preceptos legales impugnados, y digamos también se sustentaron más bien, como dices tú, Mauricio, en tecnicismo, de que en fondo lo que había por parte de la Corte de Apelaciones había una especificación poco clara respecto a si lo que se estaba pidiendo era la inconstitucionalidad completa del Decreto Ley 3500 o la inaplicabilidad de ciertos artículos, que son cosas distintas. Es decir, todo el bloque, digamos, del Decreto Ley se estaba pidiendo o solo ciertos artículos. Como eso estaba difuso y tienen diferentes acciones en el Tribunal Constitucional, bueno, ellos alegaron de que eso debería ser rechazado por inadmisible y perdieron en ese sentido también. Por otra parte, señalaron que no carecía de fundamento plausible, fundados insisto, en argumentos de fondo, principalmente argumentando que el derecho a la seguridad social sí está garantizado en Chile, es decir, digamos, derecho que ya está en cuestión, colocando en cierta medida, digamos, un manto de duda respecto a esta acción. Y bueno, también que existirían, digamos, otras normas igualmente aplicables al caso. Más o menos esas fueron como la estructura de su lineamiento. Ellos presentaron un escrito de 20 páginas y bueno, finalmente el Tribunal Constitucional rechazó este escrito y permitió de que esto ya pase a observaciones, como digo, de la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia, para que eventualmente hayan alegatos de fondo respecto a este punto, y eso es bastante importante, es un tema no menor en cierta medida, y yo creo que más o menos eso apuntaba el artículo de la tercera de que fue una derrota importante para la AFP. ¿Qué es lo que viene en pasos simples? Porque tú dices ya, observaciones de la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, seguramente del Presidente de la República. Posteriormente a esas observaciones, ir a tribunales a profundizar en el análisis, en el debate respecto de esta situación ante un juez de la Corte. ¿Esos son los pasos más o menos en simple o no? Sí, más o menos, está súper bien, Mauricio, así es. Solo que agregar que también nosotros vamos a hacer observaciones, y la FP también, porque el escrito que ellos presentaron fue respecto a la admisibilidad, señalando que querían que fuese inadmisible. Ahora ya vamos a discutir, digamos, ya el fondo por escrito, y luego efectivamente, después de todas estas observaciones, que se tienen que evacuar en un plazo de 20 días, habrían ya posibilidad de que esto digamos, quede en tabla, es decir, que lo agende el tribunal para que hayan ya posteriormente alegatos, que fue lo que pidieron ellos y pedimos nosotros también. ¿Qué observaciones podrían presentar ustedes, Rodolfo, respecto de esto? Ya evacuamos un escrito en Antofagasta. En caso el de Antofagasta va un poquito más avanzado que el de Punta Arenas. En particular estamos trabajando ahí con la abogada Javier Aravena, y en ese caso, bueno, lo que se sustentó principalmente fue descartar también nuevamente el tema de apelar a la inconstitucionalidad completa del Decreto Ley 3500, por cuanto creemos que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eso no era viable, digamos, pero sí declarar la inaplicabilidad de ciertos artículos, como te digo, el 23, 34 y 51, para que, digamos, se estructurara, digamos, desde ahí una línea que permita efectivamente lograr algo concreto para la gente. Los argumentos más de fondo están disponibles en el Tribunal Constitucional en el escrito, pero dicen, a grandes rasgos apuntan a que se estarían cumpliendo lo que sería el derecho de propiedad, y respecto a eso, bueno, lo que corresponde es que también se critique lo que es el derecho de la seguridad social, respecto a intención, digamos, con que no existe en Chile, en particular, asegurado el derecho a la seguridad social. Más o menos la estructura va en ese sentido, porque el recurso de Punta Arenas en particular, lo que se apeló fue se recurrió ante el Tribunal Constitucional precisamente por el tema del derecho a la propiedad, pero en Antofagasta también estaba este plus de que también se estaba cuestionando el derecho a la seguridad social.
Así que son dos elementos respecto a los cuales se desarrolló la argumentación en el caso de Antofagasta. Rodolfo, aparte del caso de Antofagasta y el de Punta Arenas, ¿no hay otros que han iniciado proceso posterior a lo que se hiciera público? ¿Estos dos casos son los únicos que están en carrera, por decirlo de alguna manera, no? Sí, así es. Solamente esos dos recursos están en el Tribunal Constitucional, pero se presentaron recursos en todas las cortes del país, con excepción, creo, de la Corte de Copiapó y de Talca, así que al menos 13 cortes. Hay algunos recursos aún que están en apelación en la Corte Suprema, porque fueron rechazados en las cortes de apelaciones. Así que podrían eventualmente sumarse algunos más, pero por el momento yo creo que el foco, digamos, de todos los que estamos detrás de esto es que aunar fuerzas para estos dos recursos, porque finalmente marcaría una línea para todos los demás. Ya, esa es como el foco. Esa es mi duda y es lo que la gente también pregunta a través de redes. ¿Qué pasa si uno de estos dos casos o los dos casos finalmente logran de que las AFP les devuelvan o les entreguen sus fondos, sus ahorros previsionales? ¿Qué pasa con esos ahorros? Punto uno, ¿se les devuelve un 100%? ¿Se les podría devolver un porcentaje? ¿Son dueños del 100% o tienen que pagar algún tipo de impuesto? Y por otro lado, ¿crees que se iniciaría una avalancha de gente pidiendo sus fondos previsionales que tienen en diversas AFP? Yo creo que hay una parte jurídica, una parte política en esa pregunta, porque resulta que desde el punto de vista jurídico efectivamente habría que esperar que resuelve la sentencia del Tribunal Constitucional, pero esa sentencia en particular, si declara inaplicable, tiene que bajar nuevamente a las Cortes de Apelaciones porque estas causas quedaron en suspensión. Por lo tanto, en el caso concreto de las dos recurrentes, habría que analizar ya con un antecedente serio, digamos, el Tribunal Constitucional y con un pie, digamos, un gran pie, digamos, en el camino hacia el éxito, digamos, que se acojan los recursos de protección. Ya. Porque eso, el Tribunal Constitucional lo que está analizando es que si es aplicable o no esos artículos, pero no está señalando si se está vulnerando o no el caso concreto de doña Beatriz en Punta Arenas o la profesora de Antofagasta. Ajá. Ya una vez resuelto por la Corte de Apelaciones, en este caso de Punta Arenas, ahí, bueno, habría que ver y eso abriría, digamos, una posibilidad de que las mismas personas, en base a idénticas razones, puedan solicitar, digamos, los fondos previsionales. Por lo tanto, es una situación, y ahí paso a la pata política, digamos, para que efectos, anticipándose a una oleada, digamos, de recursos, finalmente el legislador entienda que tiene que modificar el sistema de pensiones. Ahora, la estructura de esto, la finalidad de esto, desde la coordinadora NOMA AFP, es poner en tensión lo que es los pilares básicos de lo que supuestamente es el sistema de pensiones, que realmente no es un sistema de pensiones propiamente tal, sino que es un sistema colectivo de ahorro forzoso de dinero y que finalmente permite, como la finalidad tuvo en su momento, capitalizar empresas, digamos. Esa fue la finalidad de origen de esto, pero no fue pensado en un sistema asegurado un derecho de la seguridad social. Por lo tanto, evidentemente durante el tiempo se han agregado ciertas reformas legales a ese sistema que ahora permiten, digamos, a juicio del presidente de la República, por ejemplo, sustentar que sí habría un sistema de seguridad social. Eso también es cuestionable porque finalmente nos estaría asegurando una pensión que al menos sea idéntica al ingreso mínimo, que eso sería como un requisito del derecho a seguridad social que sea suficiente para vivir. En el caso político, entonces, forzaría a que hubiese un acuerdo transversal por modificar el sistema de pensiones, y en ese caso la coordinadora NOMA AFP tiene una propuesta seria que se puede encontrar en la página nomafp.cl, en donde hay un sistema tripartito, digamos, y con fondos de reservas técnicas, una explicación bastante detallada de cómo crear un nuevo sistema de pensiones que asegure precisamente que hayan pensiones que estén, la pensión mínima al menos esté al igual que el ingreso mínimo. Eso es como el objetivo básico de un sistema de pensiones.
Bueno, eso es lo que se ha hablado en las últimas horas y el gobierno se ha abierto de aquí a algunos años, siendo que el día viernes se había aprobado subir las pensiones básicas en un 50%, pero no se podía hacer eso en particular porque tiene que pasar también por el gobierno y el gobierno dice que se podría llegar al 50%, pero de aquí a algunos años más. La verdad es que está un poquito entre la espada y la pared el sistema de fondos de pensiones, Rodolfo, ¿no? ¿Lo analizas así tú? Sí, por supuesto que sí, o sea, a eso se agrega también el mercado del trabajo. Es un tema bastante que no se le ha metido mucha cabeza desde el punto de vista de la política pública, pero la mediana de ingresos, de acuerdo al INE del año pasado, el 2018, de todos los trabajadores, es decir, del que gana uno al que gana más en Chile, es de 400.000 pesos. Entonces tampoco podemos señalar de que en ese sentido permitamos que digamos tener pensiones que superen por crecer digamos ese ingreso, digamos, pero esa es una falencia también desde el punto de vista de la política pública. Pero el fondo es que lo que está proponiendo el gobierno tampoco corrige nada, porque son proyecciones que finalmente van a terminar cortas, tal como se prometió, digamos, al inicio del sistema, de que uno iba a jubilar con el 100% del último sueldo, digamos, o al menos, como señalaba doña Beatriz cuando presentó el recurso ante los medios, como con un 70%, que era lo que le prometieron, digamos, de la misma AFP en su momento a la que ella ingresó. Y eso no es así. Ella, desde 1 millón de pesos que está ganando actualmente, o un poco más, un poquito más de 1 millón, va a pasar a recibir 208.000 pesos que no le asegura ni siquiera vivienda, digamos. Entonces, eso es una situación en crisis que por un aumento del 20% del pilar básico solidario, que también precisamente está destinado a remediar la injusticia al sistema AFP. En el caso, me acuerdo, de hace muchos años atrás, habían pensiones que daban la AFP de 50 lucas en esa época. Entonces, frente a esas pensiones de 50 lucas, realmente lo que tenía que hacer el Estado es hacerse cargo de esa situación donde este sistema generaba pobreza. Entonces, se trató de instalar este sistema del pilar solidario, pero finalmente es un subsidio enorme que entrega el Estado año a año para que la maquinita de la AFP y del decreto ley 3500 siga funcionando, porque en el fondo es una especie de gran Transantiago que se viene encima en unos años más. La población chilena va envejeciendo y finalmente cuando ya todos estén con pensiones bastante bajísimas, bueno, ahí finalmente se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo en Chile, de que la pobreza es gigantesca. Sí, algunos dicen que... para cerrar precisamente, sí. Y ya es un tema un poquito más político y jurídico, pero hay un tema no menor. Yo creo que gran parte de las protestas que se han tratado de instalar desde los medios de comunicación de Santiago ha sido la idea del abuso en contra de la gente. Yo creo que estas son demandas realmente de pobreza, porque hay datos de Fundación Sol donde indican de que si solo consideramos los ingresos autónomos y las pensiones, sin descontando todos los demás, las transferencias del Estado, en Chile la pobreza es del 29,4%. Yo creo que eso es lo que la gente está reclamando, por eso es que son tan demandas y tan inabarcables, porque finalmente bueno, evidentemente los abusos empresariales, pero la gente no tiene garantizada la educación, no tiene garantizada la salud, no tiene garantizada la vivienda, o sea, todo tiene que pagarlo y con sueldos que no alcanzan. Entonces yo creo que por eso va el descontento de la gente. O sea, si estamos en el 29,4% de pobreza según la Fundación del Sol, que lo conversamos acá hace un par de semanas, ¿no? Que tuviste los datos y todo lo demás. Imagínate con los avisos que se están diciendo que podrían haber 300.000 empleos menos de aquí a diciembre y un poco más de aquí a marzo. O sea, ni pensar en lo que podría ser el informe de la Fundación Sol de aquí al próximo trimestre. Así es, y también eso se enlaza con otro tema también, porque es el sistema, el INE, que establece los datos, digamos, para que hayan políticas públicas serias y estables a lo largo del tiempo. Se trató de hacer un censo que no funcionó, por lo tanto tampoco está dando el ancho. Indica que la pobreza actual en Chile es del 8,9%, cuando realmente eso no es real. Uno ve pobreza encubierta en Magallanes en todos lados, digamos, gente que solamente tiene su vivienda pero no le alcanza ni siquiera para comer
y creo que tú también lo has escuchado, has hablado con señoras de tercera edad que han hablado en tu medio de comunicación, sí, claro, acá en Radio Polar, donde precisamente dan cuenta de esa situación. Entonces, igual es un tema bastante complejo, y si al menos desde el punto de vista de las personas que están por jubilar se les permite retirar estos fondos para acceder a vivienda o dar un pie, digamos, para un subsidio a la vivienda, me parece importante también que se les permita hacerlo, y no como lo ocurrió con el informe del presidente de la República en Antofagasta, donde pidió el rechazo del requerimiento de Antofagasta. Eso me parece una idea errada y en pleno crisis social, de estallido social. Así que es igual un tema no menor. Rodolfo Saldivia, abogado en directo desde Santiago, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias, Mauro. Solo un sí, adelante. El día de mañana a las 5 en todas las plazas públicas del país se está haciendo un llamado desde la coordinadora Noma AFP para efectos de poner presión, digamos, a lo que son estos recursos que pueden cambiar o alterar en cierto sentido el sistema de pensiones. Así que la invitación está hecha, la gente que vaya con sus poleras Noma AFP en particular, amarillas, digamos, que es el color que se ocupó anteriormente, digamos, hace muchos años, digamos, desde la coordinadora, y digamos va a haber una movilización masiva en Plaza Italia, también en la Plaza Muñoz Gamero, allá en Punta Arenas también. Así que la invitación está hecha, digamos, para mañana. Perfecto. Muchas gracias, Rodolfo. Que esté muy bien. Buena jornada. Muchas gracias, Mauricio. Chao, hasta luego. En 9 de la mañana con 3 minutos, 9:03, me voy a ir al corte. Ya conversamos con la dirigenta social Luz Bermúdez en un ratito nada más. Hartas cosas, porque ella es secretaria de Confusam, de los dirigentes de Confusam, es parte de Convergencia, es parte de Unidad Social. Hay varias cosas que hablar con ella, las vamos a hablar, por cierto, en un ratito. Me están diciendo que hoy día hay 100 despidos, 100 desvinculaciones de trabajadores que son de contrato directo con Mina Invierno, no de las empresas externas a Mina Invierno, que ya ustedes saben, lo hemos profundizado tantas veces acá, han sido desvinculadas, algunas empresas dejaron de funcionar, externas, ¿no? Las empresas que hacen subcontratos, que hoy día no son trabajadores de esas subcontratistas ni estas empresas externas, son 100 trabajadores directos de Mina Invierno que hoy día son desvinculados, 100 trabajadores, 100 personas, 100 familias en rigor, relacionadas con Mina Invierno directamente, que hoy día son despedidas o van a ser despedidas en las próximas horas, según más de 100 me dice, más de 100. Pausa, ya venimos.